Saludos amigos de Geopolítica Actual. Bueno, el miedo ha llegado, la vorágine continúa, pero ahora también continúa el miedo ya. Las declaraciones de ayer de Macron han puesto la situación al máximo de tensión y al máximo de terror. Muchos han despertado de un sueño muy largo, según el cual no pasaba nada, pero ahora resulta que sí que pasa. Ahora resulta que lo que ha pasado en los últimos años era efectivamente trascendente, como dijimos aquí desde siempre. ¿Y qué significa que lo que pasó en los últimos años sea trascendente? Pues significa que lo va a cambiar todo a un nivel profundo. Las cosas están ya, de hecho, cambiando a un nivel profundo. Y los viejos clichés, las viejas ideas y cosmovisiones, ideologías, etcétera, etcétera, arden en el fuego como si fuera un papelillo fino. Macron no es más que el representante del intento de supervivencia mediante, como dijo un periodista italiano, la adicción a ciertas sustancias. Supervivencia, decimos, a lo imposible de sobrevivir siempre y cuando no se consiga la extorsión de la que hemos estado hablando siempre aquí. Sin extorsión, sin coacción, sin rapiña, no hay proyecto europeo. Y Macron hasta ahí de momento llega. Hasta ahí llega. Lo ha entendido. Un aplauso para el chaval Macron. Y decimos chaval porque tiene la típica actitud de adolescente. La actitud de un adolescente malcriado que ahora que ve que las cosas se tuercen, no se le ocurre nada mejor que reaccionar de la manera más estúpida posible. Esto nos lleva a una petición acerca de comentar lo que pasó con esta persona que se inmoló en Estados Unidos, de nombre Bushnell. Y qué decir, la verdad es que ya está todo más que dicho. En Occidente, ya lo hemos dicho, los jóvenes, sobre todo aquellos que tienen corazón, aquellos que tienen auténticos ideales, que buscan cierto sentido de trascendencia, se encuentran en una situación sin salida. Lo que representa actualmente Estados Unidos es una monstruosidad y una aberración, y no puede pasar desapercibido para cualquiera que tenga un mínimo de sentido. Un mínimo de sentido común, un mínimo de inteligencia, un mínimo de sabiduría, un mínimo de corazón. Entonces, ¿por qué ha ocurrido esto? Bueno, muchos lo desecharán como que es un loco, sin más, un loco que se ha suicidado y punto. Obviamente esto no es así. Esta persona ha dejado un mensaje muy claro, el mensaje de que lo que está pasando en Gaza y en Oriente Medio en general es inaceptable. Es sencillamente inaceptable y es también inasumible para una persona, insistimos, con cierto mínimo nivel de conciencia. Entonces, la inmolación de este joven, porque en realidad aún era una persona joven, es esclarecedor de lo que está pasando en el mundo. Actualmente, especialmente en el Occidente, eso que llaman Occidente colectivo, los jóvenes no tienen salida, no tienen escapatoria. Bueno, esto nos lleva a tener que hacer un análisis acerca de, estos nervios que han surgido en la gente, estos temores, y acerca de ciertas obviedades, o tal vez no tanto, de qué es lo que realmente está pasando, qué es lo que va a pasar, qué es lo más que previsible que vaya a pasar en todo lo que es el frente ruso. Ya dijimos aquí hace tiempo que esto no era más que la cumplimentación de una vieja idea, la vieja idea de Mackinder, la isla del mundo. Después Bersinski nos lo recordó, la necesidad de hacerse con el Asia Central, lo cual implicaba la destrucción de Rusia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Empezamos por el norte. Lo que tenemos al norte es a Noruega, y Noruega ya se ha posicionado claramente en esta lucha loca contra Rusia. El conflicto en las islas Svalbard, islas, recordemos, compartidas entre Rusia y Noruega, hablan a las claras de la necesidad por parte de la OTAN de cortar la vía ártica para los rusos. Los rompehielos nucleares rusos han trazado una línea alternativa de comercio mundial, de logística mundial, vamos a llamarla así, por el Ártico. Y esto obviamente es inasumible para la OTAN. Entonces el cerco a Rusia empieza tan lejos como en el Ártico y en la primera tierra desde el Ártico, que son las islas Svalbard. Noruega ya forma parte del juego, Finlandia, o casualidad, ha entrado en el juego poniendo
en aprietos desde Murmansk hasta San Petersburgo. Ahora tenemos que acaba de entrar Suecia ya de manera oficial en la OTAN, qué casualidad también, porque esto implica el cierre del Báltico. El sueño de estos locos es cerrar el Báltico a Rusia para que, entre la presión de Finlandia sobre San Petersburgo hasta Murmansk, la presión de Noruega sobre el paso ártico y esta presión coordinada con Polonia sobre el Báltico, Polonia se haría cargo de Kaliningrado por el paso de Suwałki, Suecia se haría cargo junto con Dinamarca, que por cierto, casualidad, justo ahora acaba de abandonar la investigación sobre qué pasó con el Nord Stream 2, se encargarían del cierre del Báltico. De esta manera estrangularían la otra salida rusa. Por otro lado, tenemos que Letonia es la que se encuentra relativamente cerca de Moscú. Ahí tenemos el juego de los bálticos. Los bálticos entrarían también en ese juego de presión sobre San Petersburgo y eventualmente sobre el propio Moscú. De ahí los pasos que ha dado Bielorrusia y lo hablador que está Lukashenko, ¿verdad? Recordemos que Lukashenko fue víctima, lo mismo que el líder de Kazajstán, de un golpe o una primavera clásicamente occidental, el típico golpe de la CIA, que falló en ambos casos, tanto en Bielorrusia como en Kazajstán, y falló principalmente debido a la actuación rápida de Rusia. Bielorrusia entraría ya de manera oficial en la guerra en caso de que se produzca el más que previsible movimiento de cierre tanto en el Ártico como en el Báltico. Y el punto clave sería el corredor de Suwałki, porque en caso de inhabilitarse dicho corredor, Kaliningrado quedaría cercado, asediado, y sería otro instrumento más de extorsión que la OTAN previsiblemente querría usar para forzar la rendición de Rusia. Bielorrusia nos conecta con el norte de Ucrania y de ahí el nerviosismo tremendo que están teniendo estos liderzuelos debido al rápido avance de los rusos en el frente ucraniano. Eventualmente Bielorrusia implicaría un golpe de pinza, digamos, muy grande, que atacaría la retaguardia ucraniana. Eventualmente, decimos. Sea como sea, los misiles nucleares fueron ya posicionados en Bielorrusia como toque de atención a los amigos europeos. Los rusos ahí hicieron un movimiento brillante, los misiles son hipersónicos y tienen alcances que podrían llegar incluso hasta París, Londres o algo más allá. Esto nos lleva al colapso del frente ucraniano, ya hablamos de eso, no vamos a insistir ahora. Previsiblemente el frente debería retraerse hasta el río Dnieper, pero la cosa no es tan sencilla. En cualquier caso, esto pone muy nerviosos a los países de la OTAN y de ahí este miedo a raíz de esas declaraciones alocadas del señor Macron. Esto, a su vez, nos lleva al problema de Transnistria. Si Transnistria mañana mismo obtiene el plácet ruso para ser integrada a Rusia, tal y como solicitan, y llevan tantos años solicitando, la última vez que lo hicieron fue en 2006, si esto ocurre, el frente se llevaría mucho más allá del Dnieper, y entrarían ya en peligro Odessa y otras posiciones clave para el jueguecito de la OTAN. Recordemos que en otro vídeo hablamos de el posicionamiento británico en el Mar Negro. Este posicionamiento nos llevaría a la cuestión de Turquía. Turquía siempre juega un doble juego y seguirá haciéndolo. Y también tenemos a Rumanía, Bulgaria, y la propia Moldavia, que es la que pretende el territorio de Transnistria. Tenemos así el Mar Negro, que es la otra salida rusa. Es otra cosa que la OTAN obviamente planea, cerrar todas las salidas. Cerrar la salida del Ártico, cerrar la salida del Báltico y cerrar la salida del Mar Negro. Esto nos lleva a su vez al Cáucaso. En el Cáucaso tenemos a Armenia jugando a ese juego de pretender subsistir gracias a la OTAN y no gracias a Rusia. Pero esto entra en conflicto con las ambiciones de Turquía y Azerbaiyán, que pasarían por esa grandeza que busca Turquía, esa grandeza de su pasado extendiéndose hasta el Caspio y quizá también metiéndose de nuevo en Siria e Irak para combatir a los kurdos. Esto también nos recuerda a Georgia, donde ya hubo movimiento de la CIA, hubo un golpe allí, hubo una guerra allí. ¿Volverá a haberla? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hubo mercenarios georgianos en el frente ucraniano, y esto habría que recordarlo también. En el asunto turco entrarían de nuevo Rusia e Irán, puesto que un eventual ataque sobre Siria, el cual sería necesario para el plan turco,
y para el plan de la OTAN, implicaría un ataque sobre Rusia. Rusia está posicionada allí, tiene allí una base militar y tiene bastantes tropas allí. Lo mismo pasa con Irán. Esto nos lleva a la alianza entre Rusia e Irán, es decir, la comunión de intereses está bastante clara. Más al sur tenemos el problemilla de Israel y Líbano, un problemilla que no para de crecer y entra otra vez más dentro de la lógica general. La OTAN no puede permitirse perder a Israel, puesto que Israel es su gran aliado en la zona. Sin embargo, Líbano, Hezbollah, tiene capacidades más que sobradas para asestar un golpe muy duro a Israel, quizá definitivo de hecho. No olvidemos que Israel a su vez está ocupado en Gaza y ahora aparece el problema también de Egipto. Egipto podría meterse en serios aprietos si Israel cumplimenta su plan de desplazar a los palestinos a territorio egipcio, cosa que se supone que los egipcios nunca aceptarían. Llevaría esto a Egipto a plantearse de nuevo una alianza con Siria, quizá con Irak, quizá con otros países para evitar la locura israelí. No es descabellado pensarlo y entraría, una vez más, dentro del juego general de fuerzas. Recordemos que Egipto no está en malos términos con Rusia. Esto nos lleva a su vez al Mar Rojo. Los hutíes tienen allí el control. Lo han demostrado, lo siguen demostrando todos los días. El imperio, tal y como dijimos aquí, ha encajado ahí una derrota absolutamente clave. Es incapaz, su flota es totalmente incapaz de someter a los hutíes. Esto nos lleva, a su vez, al asunto de Somalilandia, lo cual a su vez nos lleva al asunto de Etiopía, Eritrea y Sudán. Todos esos países han estado en los últimos años, mientras Macron pensaba en sus bobadas y los ciudadanos europeos dormían el sueño de esa fantasía moderna que iba a ser tan maravillosa. Todos esos países estaban en guerra, estaban en conflictos serios y todavía siguen en ello. Todo esto a su vez nos llevaría a Irán y al Golfo Pérsico, una zona clave todavía debido a la enorme riqueza petrolífera y su posición geoestratégica. Esto a su vez nos lleva a la cuestión de Pakistán. Y ahí entrarían lo que comentamos ya en su día acerca de Baluchistán y cómo hubo ahí un intercambio bien extraño de bombardeos, tanto de Irán como de Pakistán, siempre con el objetivo de someter a los baluchistaníes, los cuales, oh sorpresa, están apoyados por Estados Unidos y sus aliados. También tenemos la cuestión entre Pakistán e India, una cuestión creada en primer término por los británicos y alimentada desde entonces hasta hoy por los anglosajones. Esto es una realidad histórica. Y de India pasamos a China, la cual a su vez tiene también contenciosos fronterizos y también habría que retrotraerse a los tiempos británicos, a los tiempos del Imperio Británico, para entender este juego. Una vez más, esto nos lleva a Taiwán. Y Taiwán, recordémoslo, el Taiwán donde se refugió Chiang Kai-shek con apoyo anglosajón. Es decir, estas cosas vienen de muy atrás. Recordemos la Segunda Guerra Mundial, recordemos la presencia japonesa en la zona y recordemos que una vez terminada la guerra, una vez accede Mao Zedong al poder, los anglosajones generan esta fantasía de Taiwán independiente o que jugueteaba a la independencia. Ya para terminar, esto nos lleva a su vez a Corea y Japón. Corea y Japón, otra guerra. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses generan una nueva guerra en la península de Corea, consiguen dividir la península, la parte sur de la península está ahora bajo control estadounidense y de sus aliados, lo mismo que Japón, y el norte obviamente se alía con Rusia. Hoy mismo volvían a aparecer noticias acerca del supuesto armamento coreano hacia Ucrania y estamos siempre en la misma línea. ¿Por qué esto es importante? Bueno, por el paso de Bering, el mar de Bering y Alaska. Por eso, esas supuestas teorías de conspiración según las cuales los rusos reclamarían Alaska, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lógico. El componente geoestratégico del mar de Bering, el estrecho de Bering, Alaska, es claro y definitivo. Entonces, esa ruta ártica que los rusos ya tienen de hecho operativa, puesto que ya tienen los rompehielos espectaculares nucleares en funcionamiento, pasaría a estar comprometida desde el punto de vista de la OTAN. Es decir, tenemos aquí lo que ya dijimos en su día y hoy lo hemos explicado un poco más de detalle,
y teniendo en cuenta el nerviosismo y el miedo que está ocurriendo ahora mismo. Es totalmente lógico, puesto que esto es la cumplimentación de un plan muy largo que necesita, ya lo hemos dicho 1000 veces, de la destrucción de Rusia. La destrucción de Rusia es absolutamente imprescindible para que el mundo occidental que llevamos todas estas décadas sufriendo, pueda subsistir. Esto lo entienden Borrell, lo entiende Macron, Scholz y toda la pesca, porque no son tontos. Lo que sí son es profesionales de la incompetencia, que es algo muy diferente. En fin, no insistimos más para no hacerlo demasiado largo. Aprovechamos para enviarles un muy cordial saludo.